En el año 1960 se abre la Casa Ana Frank en los Países Bajos y empiezan a llegar muchísimos visitantes de todo el mundo que quieren conocer el lugar donde Ana y su familia estuvieron escondidos. Con el paso de los años, la Casa Ana Frank decide empezar a ir a otros países y así es como en el año 2009 se funda el Centro Ana Frank Argentina en el barrio de Coglan. El centro se inaugura en el año 2009 en una inauguración muy linda donde se plantó un retoño del castaño, el mismo castaño que Ana Frank miraba desde su escondite en Holanda. Y desde ese entonces el Centro Ana Frank trabaja principalmente con 3 líneas temporales, por supuesto el Holocausto, la Segunda Guerra Mundial, la historia de Ana Frank, la historia de la última dictadura cívico-militar en Argentina y cuáles son los mecanismos y procesos del nazismo que se ven reflejados en la dictadura en Argentina y también los derechos humanos hoy en día y más que nada el empoderamiento de los jóvenes. ¿Qué pueden hacer los jóvenes para construir un mundo mejor? Pensando que los jóvenes son sujetos activos de la sociedad y que pueden generar un cambio. El Centro Ana Frank lleva adelante muchas tareas, principalmente tenemos un museo, pero también llevamos adelante diferentes actividades educativas, como por ejemplo proyectos que promueven la lectura y la escritura en el aula, como un concurso literario destinado a jóvenes y docentes, o un proyecto periódicos en donde chicos de todo el país investigan y generan notas periodísticas y escriben, como quería escribir Ana Frank. También tenemos un instituto de capacitación docente, donde llevamos adelante cursos y talleres para docentes en temáticas de derechos humanos. Y hace poco, en el año 2019, también inauguramos un teatro para poder abrirnos a otras formas de manifestaciones, como manifestaciones artísticas. Y también tenemos muestras itinerantes que viajan por todo el país y por Uruguay y Paraguay. Nosotros consideramos que el diario de Ana es un testimonio muy importante para la memoria del Holocausto, principalmente porque ella era una joven que pudo escribir y plasmar en su diario todo lo que le estaba pasando. No solamente el horror de la guerra y de la persecución, pero también muchísimas otras cosas, como por ejemplo la resistencia, las ganas de vivir, de sobrevivir, el amor, la amistad, reflexiones sobre la juventud, sobre el rol de la mujer en su época, pero particularmente justamente la escritura como una forma de resistir. Y creemos que es importante también recordar el Holocausto desde no solo sus víctimas, sino también las personas que resistieron al horror y a la persecución. Ana fue Annelies Mary Frank, una niña alemana de ascendencia judía que llegó a ser conocida en todo el mundo gracias al diario de Ana Frank, la edición de su diario íntimo en la que dejó constancia de los casi 2 años y medio que pasó junto a su familia y 4 personas más ocultándose de los nazis en Ámsterdam durante la Segunda Guerra Mundial. En esta ciudad fue creado el Museo de Ana Frank, en el lugar en el que vivió, con objetos vinculados a su historia y a la de su familia. También existen otros museos dedicados a su figura en distintos lugares del mundo, entre ellos la ciudad de Buenos Aires. Fue fundado en 2009, en el aniversario número 80 del nacimiento de Ana Frank. El centro se convirtió en la primera entidad de esta clase en toda América Latina. Otto Frank, el padre de Ana, era un trabajador próspero que vivía en Alemania junto a su familia, su esposa y sus 2 hijas, Ana y Margot. Después de la llegada de Hitler al poder, las 2 niñas fueron obligadas a concurrir a una escuela especial para judíos. Luego, la familia fue obligada a trasladarse de Alemania a Holanda. Para su cumpleaños número 13, Ana recibió un diario como regalo. En los 2 años que pasó escondida, Ana escribió sobre lo que ocurría en la casa de atrás, pero también sobre lo que sentía y pensaba. Además, escribía cuentos, comenzó una novela y escribía citas en su cuaderno de frases buenas, que copiaba de los libros que leía. Así fue como la escritura la ayudaba a que el tiempo transcurriera. Cuando fueron descubiertos en su escondite, Ana y su familia fueron llevados a distintos campos de concentración alemanes. El único superviviente de los 8 escondidos fue su padre. It took me a very long time to read it. And I must say, I was very much surprised about deep thoughts. El diario fue traducido a 70 idiomas diferentes. Se filmaron películas y fueron escritas distintas obras de teatro basadas en su texto, representadas en grandes escenarios y en escuelas de todo el mundo. Además, ocupó un destacado lugar en la selección de los libros más importantes del siglo XX.
Ana Frank se convirtió en un símbolo de los y las miles de niños y niñas víctimas del Holocausto. Sus palabras, el relato de su vivencia, es un testimonio de un valor incalculable que permite conocer en primera persona lo que significó transitar esa horrorosa experiencia. El Centro Ana Frank publicó una nueva versión del diario de Ana Frank, que fue editada por Eudeva, y esta es la versión completa e integrada del diario. ¿Qué quiere decir esto? Otto Frank, el padre de Ana, publica el diario de Ana Frank en el 1957 y muchos años después empiezan a haber distintas versiones. Ana empieza a escribir su diario a los 13 años y lo escribe como un diario espontáneo en donde plasmar todas las cosas que le estaban sucediendo a ella, que era una joven adolescente en su contexto. Pero cuando estaba encerrada y escondida en el año 1943, escucha por la radio de la resistencia holandesa que cuando termine la guerra se iban a publicar escritos de personas que hayan vivido esa época. Entonces Ana lo que empieza a hacer es a reescribir su diario. Agarra todo lo que fue escrito por ella espontáneamente y lo empieza a reescribir, lo corrige, lo mejora. Entonces esta nueva versión del diario lo que tiene es esa versión reescrita de Ana, esa versión que ella quería publicar, y además tiene los últimos 4 meses del diario escritos de forma espontánea, que fueron los que ella no llegó a publicar porque el 4 de agosto de 1944 ella y su familia son descubiertos por la policía nazi.